¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a analizar qué distribución es la más adecuada para aquellos que están incursionando recién en los sistemas GNU Linux. Así es que vamos a comenzar con eso. Vamos a analizar dos sistemas operativos que son de los más utilizados por toda la comunidad y también vamos a analizar sus pros y sus contras. De un lado de la contienda nos encontramos con Ubuntu 24.04 Noble Numbat, que es la versión más nueva que tiene Ubuntu en su lista de sistemas operativos. Este es desarrollado por Canonical y corre sobre el entorno de escritorio o desktop environment GNOME 46. Es bastante bonito y novedoso. Sin embargo, cabe destacar algo, que la versión de GNOME que tiene Ubuntu es una versión modificada y personalizada por Canonical, que es la empresa que se encarga de mantener y darle soporte a lo que es Ubuntu. Esto es bastante bueno y también presenta una alternativa muy moderna y eficiente. Sin embargo, veremos que hay diferencias sustanciales con respecto al GNOME puro o el GNOME que podemos encontrar en Fedora. Sin embargo, vamos a verlo parte a parte. Aquí en el fondo se está viendo el proceso de instalación del sistema operativo Ubuntu 24.04 Noble Numbat, del cual ya hablamos a detalle en un video aquí en el canal que te dejaré en la descripción y aquí en las tarjetas y anotaciones. Veremos también un pequeño dato bastante importante que puede decirte a ti bastante sobre cómo puedes decidir qué distribución es la mejor para ti. Vemos que Ubuntu es la distribución por mucho más utilizada de todo el sistema GNU Linux. Podemos decir que por mucho el sistema Debian domina a GNU Linux, ya que tan solo Debian, Mint y Ubuntu, las tres basadas en el mismo kernel Debian, están fuertemente dominando lo que es la comunidad de Linux. En segundo lugar, por así decirlo, considerando Mint y Ubuntu como derivadas de Debian, tenemos a Arch Linux y a Fedora en el tercer lugar. ¿Podremos considerar entonces que Fedora es más difícil que Arch Linux porque hay menos gente que la utiliza? Para nada. Fedora se ha ido ganando su lugar poco a poco desde Fedora 36. Antes había una clara diferencia entre los usuarios tanto de Debian como de Fedora. Vamos a ver ahora un poco acerca de cómo es el escritorio y la gestión de ventanas dentro de Fedora. Una vez que ya haya terminado la instalación de Ubuntu, vamos a cambiarnos ahora a Fedora. Muy bien, Fedora ya viene con unas cuantas personalizaciones extra, sin embargo también tendremos un GNOME un poco más sobrio. Un GNOME igual GNOME 46 en esta versión de Fedora, que es la Fedora 40 o Fedora Linux 40 Workstation, ahí está, el Fast Fetch para mostrar cada característica de este sistema. Ambos corren pues prácticamente sobre el mismo desktop environment, sin embargo Fedora no ha hecho ninguna modificación sustancial dentro de este sistema. Por lo tanto, ese es el GNOME que podríamos tener si instalamos un sistema operativo como Arch Linux y después le instalamos GNOME. Bastante simple, sencillo y bastante minimalista, enfocado a la productividad. Y esa es una de las características más amadas para Fedora, que está enfocado a la productividad. Por lo tanto, muchísimas entidades o muchísimas personas consideran que es una muy buena distribución, ya que no te distrae con tantos elementos gráficos y tiene un enfoque bastante moderno, pero al mismo tiempo sobrio en cuanto a sus interfaces, iconos y también sus decoraciones. Vemos que también ya cuenta con un paquete de librerías y un paquete de programas preinstalados, igual que Ubuntu. Tiene lo que es el LibreOffice, tiene gestores de fuentes, tenemos muchísimas aplicaciones que ya tenemos preinstaladas. Sin embargo, también dentro de Fedora, los únicos repositorios que están para instalar por default son los repositorios o aplicaciones o programas que tengan el código libre y el código abierto. Son cosas que tú tienes que considerar a la hora de tratar de instalar este sistema operativo, ya que tendrás que moverle un poco más a la terminal de comandos si utilizas justamente Fedora, cosa que a lo mejor podrías obviar un poco más si trabajas con Ubuntu. Sin embargo, yo considero que es una buena parte y una parte fundamental que aprendas a desarrollarte y aprendas a desenvolverte mediante la terminal de comandos, ya que es una de las características más fuertes de los sistemas tipo Unix, no solamente de aquellos que están potenciados por el kernel de Linux, sino también aquellos que están potenciados por el kernel de FreeBSD, o inclusive los que están potenciados por una modificación de este kernel de FreeBSD o unas variantes igual de FreeBSD, como lo que podría ser el sistema macOS. Todos estos sistemas basados en Unix tienen como característica principal el desarrollo eficiente y el manejo de archivos y de programas mediante la terminal de comandos. Por lo tanto, si bien para una persona completamente nueva podría funcionar bien Ubuntu, sobre todo las versiones más nuevas de Ubuntu, ya que puedes omitir en ciertas partes el uso de la terminal de comandos, ya que tienes muchísimas interfaces gráficas y aplicaciones que te pueden ahorrar ese proceso que en ocasiones para algunas personas puede parecer un poco abrumador.
Sin embargo, no te preocupes, créeme que una vez que comienzas a dominar poco a poco cada uno de los elementos de tu sistema operativo, dominar la terminal se te va a hacer tan fácil como respirar. Dentro de lo que es Ubuntu 24.04 tenemos una mejora sustancial de lo que es la tienda de aplicaciones, una de las partes que siempre había sido muy criticada por parte de la comunidad de Ubuntu, ya que Canonical no le había puesto demasiado empeño. Aquí en esta tienda vamos a encontrar una cantidad muy amplia de programas y aplicaciones en su paquetería de Snap, ¿ok? Es también algo un poco criticado justamente de los sistemas Ubuntu, que los paquetes Snap suelen ser un poco más lentos que otro tipo de paquetes o otra forma de gestionar estos programas. Sin embargo, ya tenemos una tienda que nos permite instalar todo esto de una forma muchísimo más sencilla. Aquí tenemos lo que es la terminal de comandos y vamos a actualizar nuestro sistema operativo para que veas que es muy pero que muy fácil. Simplemente escribiendo 3 palabras, sudo te permite a ti ejecutar programas o comandos como un superusuario. Es la contracción de super user do, que simplemente es el equivalente, si vienes de un sistema operativo como Windows, es el equivalente a que ejecutes algo como administrador. El apt pues es el gestor de paquetes de Debian y el update pues bueno es una palabra bastante descriptiva. Lo que le estás diciendo a el comando o al sistema operativo es que quieres que actualice los repositorios y los programas de tu sistema operativo. Esa actualización puede tardar un poco o mucho dependiendo de la velocidad de tu internet. Y bueno, aquí vamos a explorar un poco lo que es la tienda. Veremos que tenemos muchas aplicaciones nativas de GNOME, pero también tenemos aplicaciones un poco más complejas que podemos instalar directamente con esta interfaz gráfica, como lo que puede ser CLion. JetBrains te proporciona una cantidad y un abanico enorme de IDEs o Integrated Development Environments para trabajar en desarrollo de software. Sin embargo, aquí ya tenemos una interfaz gráfica que te permite instalar todos esos paquetes de una forma muy sencilla. Caso contrario que podríamos encontrar, por ejemplo, en Fedora. En Fedora no tenemos una tienda per se que nos ayude a instalar todo esto, sino que tendríamos que descargarlo de su página oficial. Aquí tenemos un .targz que tendríamos que descomprimir. Es un archivo comprimido, es una carpeta. Tendríamos que meternos a un folder o un directorio que se llama bin. Ahí están los ejecutables. Y ahí mismo pues ya tendríamos que mandar a llamar lo que es el ejecutable del IDE. Y ya podríamos trabajar con él. Lo que hace Ubuntu en esta ocasión, pues yo la considero una ventaja para aquellas personas que vienen de un sistema operativo como Windows o como macOS, ya que te presenta alternativas mucho más sencillas para instalar ciertos paquetes. Sin embargo, Fedora tampoco se queda demasiado atrás. También tenemos acceso a lo que es la tienda de aplicaciones de GNOME, que también viene por defecto en Ubuntu, cabe aclarar eso. Sin embargo, aquí tenemos esa pequeña interfaz, tenemos una buena cantidad de aplicaciones, no es exactamente igual a la que tenemos en Ubuntu, pero pues bueno, tenemos un buen abanico de aplicaciones que podemos instalar. Sin embargo, aquí sí ya tenemos que tener un mejor dominio de lo que es la terminal de comandos, un poco mejor, tampoco tienes que ser un experto. Ahora, otro punto importante que yo considero para escoger a lo mejor Fedora por sobre Ubuntu es que tenemos una cantidad más variada de desktop environments. Por ejemplo, vienen por defecto aquí con lo que es GNOME 46. Sin embargo, en este canal hemos abordado múltiples ocasiones cómo es la personalización y cómo es el flujo de trabajo con un Tailwind Windows Manager, que es un gestor de ventanas de tipo mosaico. Vemos que también GNOME puro tiene cierta gestión en tipo mosaico, sin embargo no es tan así. Aún así mantiene ventanas flotantes bastante marcadas, pero para Fedora tenemos una instalación bastante fácil de otros desktop environments, como lo que puede ser Hyprland, cosa que no está de forma nativa para Ubuntu y que tenemos que agregar repositorios, compilar ciertas cosas y que vas a tener un poco más de problemas si es que GNOME no te satisface en tus necesidades en tu día a día, ¿ok? Y también cabe aclarar que tienes muchos problemas para instalar Hyprland o otro tipo de sistemas o compositores similares. Por lo tanto, yo considero que ahí vamos 1-1. Ubuntu lleva un punto debido a que ya tenemos una aplicación o una tienda de aplicaciones que es bastante intuitiva y bastante fácil. Sin embargo, tenemos ciertas limitaciones a la hora de personalizar nuestro sistema operativo. Si bien Ubuntu ya presenta mejoras en cuanto a personalizar de forma estética GNOME se trata, tenemos ciertas limitaciones extras ya cuando hablamos de personalización un poco más a fondo. Esa personalización que te permite hacer Ubuntu y que de momento Fedora no te permite hacer, simplemente son modificaciones básicas a GNOME. Por ejemplo, modificar los iconos de tus carpetas, modificar el coloreado, modificar un poco la fuente, el fondo de pantalla, los colores y demás. Simplemente son modificaciones muy básicas, pero bueno, las modificaciones un poco más gruesas las podremos hacer en ambos sistemas operativos mediante las extensiones de GNOME.
Cabe aclarar ahorita que de momento, tanto lo que es Ubuntu 24.04 y Fedora 40 Workstation no tienen de todo habilitado o muy bien habilitado lo que son las extensiones para GNOME 46. Eso es un tema un poco más de GNOME 46, que apenas están dando las actualizaciones correspondientes. Fedora igual ya cuenta con una paquetería de ofimática ya preinstalada, igual Ubuntu cuenta con esas características, así es que esto ya te da una posibilidad a ti si eres una persona que no se dedica específicamente en informática. Cabe aclarar que los sistemas Linux no son pensados solamente para aquellas personas que les gusta la informática en general, sino que son para todas las personas y cualquiera puede utilizarlos. Como puedes ver, aquí hemos movido un poco de cosas por la terminal de comandos. Sin embargo, si tú eres una persona que se dedica enteramente a la ofimática, a navegar por internet, a contestar o revisar correos electrónicos, realizar facturas o estudiar para la universidad, créeme que no te vas a tener que meter en la terminal de comandos prácticamente en ningún momento, a menos que así lo requiera tu trabajo. En este canal nos enfocamos un poco más al apartado del desarrollo de software, y es por eso que le damos un pelín más de énfasis en esas características. Por lo tanto, aquí podemos ver que también tenemos aplicaciones o demás sistemas para Fedora que tenemos que instalar nuevamente por la terminal de comandos, ya que no tenemos una tienda de aplicaciones que nos lo gestione de forma un poco más automática. Y también es bueno que analicemos inclusive un poco las opiniones de Linus Torvalds, el creador del kernel de Linux, del por qué él utiliza Fedora y no utiliza sistemas Debian. Aquí te muestro un fragmento de una entrevista que le hicieron donde lo cuestionaron acerca de este tema. I'll start with something non-controversial. No, I'm fine with controversial. That's not usually my problem. Yeah. It's well known around these parts that in 2007 you did an interview where you said that although you've used many Linux distributions, you had never used Debian because you found it difficult to install. Yes. Have you tried it since? No. That was quick. I'm sure it's gotten much easier to install. To me, a distribution is, I'm sorry, you may want to close your ears now. A distribution is not very interesting. I want it to be easy to install so that I can just get on with my life, right? Which is mostly the kernel. The closest I got to installing Debian was there was one machine. I forget which one it was. It may have been the MacBook Air that actually had trouble installing something. And Debian, the installer would boot, but then it didn't install there either. And eventually I figured out what was the problem with that machine, but by then it was too late. If there's a way to break installing an operating system, I've found it multiple times, and if there isn't one you already know of, I found it. And Debian, last time, super easy. Highly recommended trying. Maybe I should try. I mean, one of the problems I have is I am not an MIS person. I mean, I may do kernels, and people think that that means that I'm technical. But when it comes to actually maintaining machines, I am a complete disaster, right? I change my own machines regularly, so changing the system I run on my machine would be easy, right? I end up upgrading machines a couple of times a year usually, but I end up having also to maintain my family's machines. And that ends up being the one that I don't upgrade my family's machines very often, and I don't want to run multiple different distributions across different machines because I suck at MIS. So it ends up being, for me, a distribution is something very sticky. Once I started with one thing, I have a really hard time just doing something else because that means I have to switch over all my kids' machines, my wife's machine, and that's just painful. So that's why. Muy bien, como pudimos escuchar del mismísimo Linus Torvalds, él encontró un poco más de facilidad de configuración y también de instalación en un sistema Fedora. Cabe aclarar que eso lo dijo bajo su contexto cuando apenas estaba surgiendo lo que era Debian y Fedora como un sistema de escritorio un poco cada vez más potente. Por lo tanto, él encontró más productividad y mayor facilidad de trabajo en Fedora. Él se ha quedado prácticamente con esa distribución, con ese sistema operativo desde aquel entonces.
Ahora hablemos un poco sobre lo que es el rendimiento. El rendimiento ponderado en general que podemos encontrar tanto en Fedora como en Ubuntu va a ser prácticamente el mismo. Ambos corren sobre el mismo kernel prácticamente, que es Linux, y también ambos utilizan GNOME 46 como su desktop environment base. Por lo tanto, podremos encontrar un consumo de recursos estándar más o menos entre 1 GB y 2 GB de RAM, un poco más, un poco menos, dependiendo de tu equipo de cómputo. Recuerda que, bueno, a lo mejor esa es una de las cosas también más criticadas, tanto de Ubuntu como a lo mejor de Fedora. Sobre todo va la crítica para el sistema GNOME, ya que se considera que consume demasiados recursos. Esto es decir, bastante, o sea, consume entre 1 GB y 2, tampoco consume siempre los 2 GB, pero se considera demasiado para sistemas Linux, considerando que tenemos sistemas Debian o sistemas Arch Linux que podemos optimizar inclusive para que consuman en estado base, es decir, sin realizar ninguna tarea, apenas 100 megabytes de memoria RAM o inclusive un poco menos. Por lo tanto, bueno, algunas personas consideran que es mucho o es bastante memoria RAM la que consumen. Sin embargo, yo no creo que sea así. Creo que si tienes un equipo de cómputo relativamente nuevo, o sea, tampoco del 2024 exactamente, pero sí con que tengas un equipo de cómputo actualizado para las necesidades del día a día en el 2024, que por ejemplo sea una computadora con 8 GB de RAM o con 16 GB de RAM, créeme que ya te va a ir perfecto y prácticamente no vas a notar una diferencia sustancial de rendimiento entre Ubuntu y Fedora. Por lo tanto, aquí ambos podríamos decir que se llevan un punto, ya que no vas a encontrar algo sustancialmente diferenciador entre el rendimiento entre una distribución y la otra. Prácticamente se gestionan bajo lo mismo y ahí está un poco esa comparativa en cuestión de rendimiento. En cuestión de trabajo de programación vamos a encontrar igual muchas similitudes. Vamos a encontrar similitudes en el rango de que es tan fácil trabajar con Ubuntu para el desarrollo de software como lo es también con Fedora. Aquí por ejemplo instalamos lo que es Neovim y vimos las dependencias que se instalaron. Algo que me gusta un poco más del gestor de paquetes de Fedora es que te explica detalladamente cada una de las dependencias necesarias para tu aplicación que estás instalando y también paquetes que se instalan, por así decirlo, que no son dependencias per se, pero que también se necesitan para trabajar. Por ejemplo, ya simplemente por instalar Neovim ya se nos instaló el GNU Compiler Collection y también lo que es el G++, que es el compilador específico para C++. Vamos a hacer un programa muy sencillo de C++, bastante rápido. Ahí está, lo estamos trabajando con Neovim, perdón, es un programa de C. Aquí está. Lo podemos compilar de una forma muy rápida, ahí está. Y ya finalizamos el trabajo. Ahora, aquí está un poco una muestra del apartado de personalización un poco más fácil que tiene Ubuntu en este aspecto de no solamente cambiar el estilo de los colores, sino que los fondos de pantalla, también el estilo, más que nada, pues son un poco diferenciadores, un poco la diferencia entre ambos sistemas operativos. Sin embargo, tampoco es algo muy resaltante, ¿ok? Aquí vemos el consumo ponderado. Estamos viendo un cierto consumo, 5.7 GB de memoria RAM. No es tampoco demasiado, considerando que tenemos un editor de código y también tenemos un IDE, además de la tienda de aplicaciones, los ajustes y también tenemos otras cuantas cosas corriendo en el fondo, ¿ok? Por lo tanto, pues es un consumo coherente, por así decirlo, considerando que CLion es el que más recursos consume, además de que también Visual Studio Code consume bastante, consume menos recursos que CLion, pero también consume cierta cantidad de recursos al ser una herramienta construida sobre tecnologías web. Por lo tanto, tampoco es la más eficiente que digamos. Muy bien, ahora con estas comparativas tú ya puedes decidir entre qué sistema operativo te podrías ir. Ya vimos que ambas tienen muchísimas similitudes, prácticamente las diferencias que podríamos encontrar sustanciales o que podrían afectar el día a día de una persona nueva dentro de los sistemas Linux, es que Fedora se gestiona de una forma un poco distinta, hablando del gestor del escritorio, el desktop environment. Y también otra cosa que debemos de considerar es la estabilidad de los paquetes y la estabilidad de la distribución en general. Las distribuciones de Fedora salen cada 6 meses y siguen recibiendo soporte por aproximadamente un año después de que sale la versión de Fedora. Y en cambio las distribuciones de Ubuntu, las estables, salen cada 2 años. Sin embargo, al año se lanzan 2 versiones, la estable, por así decirlo, entre comillas, la .04 que se lanza en abril y la otra se lanza en octubre, que es la .10, ¿ok? La .10 pues generalmente tiene cosas de testing y otro tipo de cosas. Sin embargo, las estables son cada 2 años y eso es algo que tú tienes que considerar. Fedora lanza igual cada 6 meses una nueva distribución y siempre tiene ambas distribuciones van en un enfoque de estabilidad.
Ahora, ¿yo cuál te recomiendo personalmente? Yo te recomendaría que comenzaras con Ubuntu, y ya cuando tengas un poco más de solvencia y un poco más de confianza en ti mismo para manejar la terminal de comandos, que te pases a Fedora y vas a encontrar, créeme, un excelente sistema operativo enfocado sobre todo a la productividad. Muy bien, esas son mis opiniones. Yo ya te he presentado muchísimas alternativas, inclusive ya escuchas al mismísimo Linus Torvalds hablando de lo que él prefiere a nivel personal. Entonces, sin más que decir, les agradezco por haber visto este video, dale a like y comenta cuáles son tus opiniones, qué distribución escogerías tú y por qué. Nos vemos entonces, sin nada más que agregar, nos vemos en un futuro video. Hasta pronto.